Definición de diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombres, descripción, alias, contenido y organización. Es un listado organizado de todos los datos pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas, para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento en común de todas las entradas y salidas y componentes del sistema. Objetivos de los diccionarios de datos. El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y su contenido también se emplea durante el diseño del proyecto en general. Elementos de un diccionario de datos. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todos los sistemas. Los elementos más importantes son datos elementales, flujo de datos, almacenes de datos, procesos, entidades externas. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos estos elementos. Característica. Un diccionario de datos contiene las características lógicas de los datos que se van a utilizar en un sistema, incluyendo ya sean nombre, descripción, alias, contenido y organización. El diccionario de datos contiene las definiciones de todos los datos mencionados en el DFD, que es el diagrama de flujo de datos, en una especificación del proceso y en el propio diccionario de datos. Usando el lenguaje unificado de modelación, UML. El lenguaje modelado unificado es un estándar para la representación visual de objetos, estados y procesos dentro de un sistema. Por un lado, el lenguaje de modelado puede servir de modelado para un proyecto y garantizar así una arquitectura de información estructurada. Por el otro, ayuda a los desarrolladores a presentar la descripción del sistema de una manera que sea comprensible para quienes están fuera del campo. El UML se utiliza principalmente en el desarrollo del software orientado a objetos. Al ampliar el estándar en la versión 2.0, también es adecuado para visualizar procesos empresariales. La idea orientada a objetos. La idea fundamental de la orientación a objetos y de los lenguajes que implementan este paradigma de programación es combinar en una sola unidad tanto los datos como las funciones que operan sobre los datos. Esta característica permite modelar los objetos del mundo real de un modo mucho más eficiente, con funciones y datos. Esta unidad de programación se denomina objeto. Análisis orientado a objetos. El análisis y diseño orientado a objetos es un enfoque del análisis e ingeniería del software que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. Este enfoque representa un dominio absoluto en términos de conceptos compuestos por verbos y sustantivos, clasificados de acuerdo a la dependencia funcional. Todo sistema de información requiere artefactos o componentes para llevar a cabo las tareas. Es de gran importancia dentro de la ingeniería del software tener un buen análisis y diseño para un mejor desarrollo que conlleva a que tan escalable sea un sistema de información. Estructura. El diccionario de datos es un componente esencial para cualquier gestor de sistema de base de datos, ya que contiene información, metadatos, sobre los objetos de las bases de datos alojadas en nuestro servidor. Metadatos son datos acerca de los datos, tales como el nombre de las bases de datos o las tablas, el tipo de datos de una columna o los permisos de acceso. Otros términos sinónimos son diccionario de datos o catálogo del sistema. En la mayoría de los gestores de sistema de datos, esta información se almacena en una base de datos. Para el caso de MySQL, dicha base de datos se crea por defecto en la instalación denominada Information Schema. Interrogando las bases de datos Information Schema, extraemos información sobre las tablas que conforman la base de datos. TES. Repite lo mismo extrayendo la información sobre el esquema de una tabla en particular de la base de datos. Atendiendo a la base de datos Information Schema, son tablas principales en el sistema. Análisis y clase de objetos. En el análisis de clases de objetos se identifican las clases y los objetos candidatos
para la aplicación a desarrollar. Las clases y los objetos se pueden obtener haciendo un análisis gramatical de la descripción del problema, subrayando términos que podrían ser representados con objetos dentro del sistema. Nuevas tendencias. El análisis de tendencias te da la posibilidad de ver datos a lo largo del tiempo que llevan a cabo una encuesta, sobre todo si es una encuesta a largo plazo. Esto puede ser útil para comparar las puntuaciones de las pruebas o exámenes, ver el aumento de conocimientos durante el curso, por ejemplo, si se administra la misma encuesta en varias veces en el transcurso de unas pocas semanas o meses, o para identificar tendencias para una encuesta de satisfacción que se distribuye regularmente.